Bueno, Mariel, el primer vivo de este año, y nada más y nada menos Así que es, con una grande. Contanos. así es. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando. Damos inicio a la Maratón de Vivos 2021 de Familias Leonas TDAH, empezando el año sin que te incendie el TDAH, claves para convivir sin dejar la vida, a cargo de la doctora Andrea Badi. Bienvenida, Andrea, Familias Leonas TDAH. Gracias, muchísimas gracias realmente. Un placer estar pudiendo charlar con ustedes, que sé que tienen un amplio grupo de seguidores y que trabajan mucho por el TDAH, así que siempre me gusta participar en estas charlas porque creo que las que hacen a este mundo del TDAH son los papás y los niños realmente. Sí, está muy esperada en nuestro colectivo, sos Andrea, así que bueno, hay mucha expectativa para que nos empieces a dar esas claves, porque bueno, más allá de la psicoeducación que cada familia puede adquirir, puede recibir y bueno, lo que fuese, el comienzo de clases es, digamos, que es el plus para hacer la primera detonación en el núcleo familiar. Sí. Bueno, ¿qué consejos nos podés dar Bueno, en realidad para evitar ese primer impacto, digamos? Súper hay un problema con el teléfono de Paula. Teléfono. Yo le puse mute. La verdad que este es un año tremendamente difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad vamos a encontrarnos con que empezamos el año, lo cual siempre es un problema para los chicos con TDAH, pero más allá de eso, este año van a empezar, y ya algunos empezaron, volvieron a casa, volvieron unos días, volvieron a ir al colegio. Hace un rato una mamá me decía, empezó yendo todos los días mediodía y ahora va lunes, miércoles y viernes y martes y jueves vía Zoom. Cada colegio va incorporando diferentes modalidades y lo que nosotros sabemos que a cualquier chico con alguna dificultad en el neurodesarrollo, pero más aún los chicos con TDAH, claramente son chicos que los cambios de rutina los desestructuran todo el tiempo. O sea, le generan un nivel de desorganización, de malestar, de irritabilidad, de ansiedad. O sea, la verdad es que nosotros sí sabemos que todo lo que puede ser incluso anticipable es mucho mejor. Y acá nos encontramos con una realidad que es no anticipable, porque pueden estar en el aula y una mamá llamar y decir a las 9 de la mañana, hoy no fue fulanito porque estaba con fiebre, es sospechoso de COVID, y te llaman para retirarlo del colegio. Y se terminó la burbuja por ese día, y tal vez esa burbuja se cierra por 3 días hasta que le dé negativo, y entonces volvemos, o tal vez se cierra por 10 días porque dio positivo. Y si a esto le sumamos que no está muy claro, que si supongamos que la maestra tiene un hijo positivo, ella se aísla, pero los alumnos también se tienen que aislar. Bueno, lo que sabemos es que contacto de contacto no debería, salvo que la maestra dé positivo, pero hasta que no dé positivo no se cierra. Algunos colegios cierran, algunos colegios siguen, o sea, no hay tampoco una cultura todavía en nuestro medio, no tendría por qué haberla, porque estamos iniciando todo lo que es este manejo de cuestiones en relación al COVID, y en este sentido la verdad que se nos complica la realidad cotidiana. Y a los chicos con TDAH mucho más, porque por ahí la maestra que está a cargo no está a cargo por unos días, y viene otra. ¿Y cuántas mamás vienen sacadas todos los años porque la suplente vino y la suplente no tiene ni idea de lo que le pasa a su hijo? Y entonces, en este sentido, nos encontramos con situaciones que todas son inesperadas, lamentablemente. Y esto realmente es una situación que hago una consulta, Andrea. ¿Y esta cosa que una semana van a la mañana, otra semana que van a la tarde, que van un día sí, un día no, esta cosa de la falta de rutina, de la falta de ponerlos en una, digamos, en eje, ¿esto también los sacude a nuestros hijos? Sí, totalmente. Yo lo que recomiendo es que se armen lo posible agendas visuales, o sea, calendarios o esos
horarios que teníamos cuando íbamos al colegio, con cartulina, donde le marquemos día a día si es en casa, si es afuera, o sea, lamentablemente no podemos anticipar más que hoy por hoy. A veces me causa gracia porque las mamás me dicen, bueno, en mayo tal semana le toca de mañana. Yo digo, no podemos saber si tal semana le va a tocar de mañana o va a estar en tu casa todo el día y vamos a estar cerrados totalmente. Hoy es sabemos qué va a pasar ahora después de Semana Santa. Todos tenemos la expectativa de que no pase nada y querríamos que no pase nada, pero sinceramente sabemos que hay una espera a que termine Semana Santa y veamos qué pasa, porque seguramente los 14.000 casos de ayer, después de Semana Santa con los testeos, porque tengamos en cuenta que hoy estamos testeando. Antes no testeábamos. Hoy los movimientos, las migraciones hace que la gente se testee. Yo fui a dar una charla a San Juan la semana pasada, bajé del avión, me dijeron, ¿vivís en Capital? Sí, me mandaron a testear y en 3 horas sabía si estaba o no con un contagio. O sea que no me había testeado más que el día que había tenido COVID, después nunca más. O sea que en este sentido, claramente todos nos estamos testeando más. Ya todos tenemos en nuestro hogar algún testeo. Todos los que volvieron de las vacaciones, y las vacaciones aparte este año fueron como muy laxas, uno ve que todavía hay gente que recién ahora se está yendo de vacaciones a fin de marzo. ¿Por qué? Porque los que tenían chicos dijeron no hace falta en el verano, con lo cual van a volver ahora y van a ser testeados, porque las parejas sin chicos decidieron vacacionar en épocas donde hubiera menos aglomeración, o sea, porque todos cambiamos nuestra rutina, ¿no? Y entonces, o si está en virtual y bueno, me voy a la casa de la abuela y me quedo de vacaciones mientras tanto, porque total está en virtual. Entonces, en este sentido van a ir volviendo la gente a sus lugares de residencia y van a ser testeados, lo cual es buenísimo, porque la única manera de saber cuál es la prevalencia de COVID en nuestro medio es testeando. Claro. Vamos a tener una clara, pero cuanto más testeemos, más positivos asintomáticos vamos a encontrar. Y lamentablemente la apertura o cierre depende de la cantidad de casos. Claro. Porque son potenciales ocupadores de terapia. Después de Semana Santa estamos todos ahí esperando a ver qué hacen. O se cierra todo o seguimos con esta nueva naturalidad, ¿no? Esta nueva realidad. Vos fíjate que esta expectativa que todos tenemos como adultos en nuestra casa, porque todos empezamos a pensar, ¿y cómo voy a seguir trabajando? ¿Y va a seguir el trabajo de la misma manera? ¿Va a volver a la virtualidad? ¿Voy a tener las ayudas que ya volví a tener de los familiares, los abuelos, los tíos, las empleadas, las niñeras? O sea, todo eso también nos va llenando de ansiedad a nosotros como adultos. Y los chicos están en este Y eso lo transmitimos. Todo el tiempo, chicas. Y una consulta, ¿viste? Después de un año de encierro, yo lo que también noté es que hay la relación mamá-hijo, papá-hijo, se fue rompiendo un poco porque fuimos docentes, fuimos madres, fuimos todo en este encierro y nos tuvimos que poner como en un rol diferente. Y muchos vínculos se rompieron, porque no es lo mismo ser mamá que ser mamá y docente y tener que explicar, y la mamá no sabía, y estos nervios y esta ansiedad. ¿Cómo podemos recuperar eso que por ahí nos dejó ese año de virtualidad? Yo creo que lo bueno es que, ¿sabés qué? Vino el verano en algún punto reordenó las cosas, algunos chicos pudieron asistir a colonias, pudimos poner la pelo pincho y que la cosa se relaje, pudieron empezar a interactuar con amigos, con cuidados, y tenemos ya un mes de clases. O sea, creo que si volvemos a la virtualidad vamos a volver de una manera diferente. Lo que sí es verdad que el vínculo se agotó, fueron muchos meses de un vínculo muy intenso y muy sobrecargado. Y esto generó muchas dificultades, no solamente en los niños con TDAH, en todo el contexto infanto-juvenil, muchas dificultades emocionales. O sea, lo emocional no fue una variable a tener en cuenta, sin embargo, yo desde muy temprano y nosotros en INECO realmente empezamos a hablar de que lo emocional no era para dejar de lado, que entendemos que si
la vida está en riesgo, obviamente no me voy a ocupar de lo emocional, pero en tanto y en cuanto se pueda volver a cierta naturalidad, porque los chicos tuvieron más terrores nocturnos, más alteraciones del sueño, más irritabilidad, más trastorno de ansiedad, más cuadros depresivos en la adolescencia, o sea, eso lo vimos. Más algo que es muy llamativo, y yo no me canso de repetirlo, más chicos con dificultades del lenguaje. Yo tuve un aluvión, y todos los que trabajamos con niños pequeños tuvimos un aluvión de chicos que entraron a la pandemia al año y medio aproximadamente, al aislamiento, y salieron después de 9 meses sin decir palabra, porque los papás los comprendían, los decodificaban, los entendían, y están hoy con necesidad de un tratamiento del lenguaje, que es uno de los pocos tratamientos que realmente es difícil de sostener vía Zoom con un chico pequeño. Claro, ¿cómo haces con la virtualidad en eso? La virtualidad complicó no solo al chico que no tenía dificultades, complicó también al que tenía dificultades, porque uno como papá de un TDAH también supo que no solo se tuvo que hacer cargo de lo cotidiano, sino también de explicar, del seguimiento, de hacerlo sentar, de explicarle a aquel que tiene TDAH y tiene un trastorno de aprendizaje o tiene una dislexia comórbida. Esto es muy habitual. Y las psicopedagogas, algunas se dieron maña y otras les costó mucho entrar a la virtualidad y generar recursos de virtualidad. No todos pudieron hacer el cambio a esto. Todavía hoy hay profesionales que no han vuelto a hacer presencialidad. La verdad que esto es una pena, porque muchos chicos se perdió un año bien de tratamiento, no solamente de escolarización o de escolarización intermedia, porque se dio con todas las dificultades, sabemos que tuvo sus bemoles esto, sabemos que los tuvo, sino que hay muchos chicos que necesitaban tratamiento presencial. Todos los pibes con trastorno de ansiedad, con trastorno de habilidades sociales, esos chicos pasaron un año en la comodidad del cuarto. Es verdad. Y eso potenció el trastorno de ansiedad. Y más de un niño con TDAH tiene. Y también con una tecnología, ¿no? Con la computadora, que con la tablet, que los mails, esta cosa que a veces nosotros le retirábamos antes de la pandemia, y ahora como que la tuvimos que dar toda de golpe. Le damos la computadora, y era virtualidad tras virtualidad, que el Zoom con el colegio, que el Zoom con... hasta el fútbol hicieron por Zoom, digamos. Sí, educación física por Zoom. Cosas que por momentos vos decís, ¿cuál es la lógica? ¿No? Yo me la pasé criticando a la clase de educación física por Zoom, pero digo, a ver, ¿cuál es la lógica? Si evidentemente, si los chicos pueden salir, bueno, démosle una rutina a los padres de que les tomen el tiempo corriendo alrededor de una plaza, que cuánto tardan en subir y bajar la escalinata, no sé, de la Facultad de Derecho, no sé, busquemos cosas para hacer, porque la realidad es que hacer gimnasia delante del Zoom, muchos chicos apagaron el Zoom directamente, y la verdad que digo, y lo bien que han hecho los pibes. En realidad yo entiendo que el docente de educación física, para mí es importantísimo la salida, pero tenía que estar dentro del contexto de la salida. Tal cual. ¿Ves? No hacer gimnasia o abdominales delante de una pantalla. Eventualmente enseñale que la vida sana, hablemos de la comida sana, hablemos de ejercicios que sean de todos los días para moverse porque tu vida realmente va a ser más saludable. Tratemos de hablar de lo saludable. Tal cual, tal cual. Por suerte, bueno, volvieron a la presencialidad, volvieron a los... Sí, pero a ver, yo me encuentro con la educación física que me cuenta Donato que ahora puede ser, pero que no pueden jugar con pelotas, que no pueden jugar con contacto físico. Entonces digo, ¿y qué hacen? Digamos. Corren con el barbijo puesto. Tal cual, corren con el barbijo puesto. Entonces digo, bueno, y entonces me parece lo que todavía no investigamos bien. Esto es lo que todavía no investigamos bien, porque a ver, es sentido común. Vos vas a un café, podés agarrar un vaso. El vaso lo tiene empleada, algunas con guantes, otras sin guantes. ¿Vos estás seguro que en toda la cadena, desde que el vaso sale del lavadero hasta tu mesa, nadie lo tocó con las manos sin guantes? No, tal cual. No, entonces, imposible. ¿por qué no les enseñamos
a jugar a la pelota, que la pelota puede ser con los pies, puede ser con las manos, es verdad, pero nos higienizamos. Y cada vez que tocaste la pelota, bueno, está el dispenser de alcohol en gel. Te ponemos una toallita de desinfectante o alcohol en gel colgando y o en el bolsillo, porque colgando es peligroso, en el bolsillo y te pasás un poquito de alcohol en gel. O sea, me parece que hemos llevado a un nivel el cuidado que va contra natura de los chicos. Y lo que le pasa a Donato, yo no sé qué hacen en educación física, pero le pasa a todos. Hay deportes de competencia, los chicos han vuelto a hacer entrenamiento de básquet, entrenamiento de fútbol en el colegio, o pensaremos otras cosas, podremos armar con palo de escoba, palito de hockey y que jueguen al hockey con palito de hockey, de escoba. No hace falta que todos tengan el palito de hockey. O invertiremos en raquetas y les enseñaremos a jugar a la pelota paleta, o cada uno se traerá la paleta de la playa. A ver, no hace falta jugar al tenis con la raqueta de vilas. Podemos jugar con la paleta de madera y jugar en un frontón. O jugar a la pelota paleta como jugábamos antes. O, no sé, me parece que hay que usar la creatividad. Tal cual, tal cual. Y aparte, qué tan importante es que es educación física, ¿no? Para nuestros chicos que tienen que descargar y todo esto, todo decís, es un espacio que tenemos que rever, sobre todo. Los recreos también, es como reinventar el recreo. Sí, porque los recreos, muchos te cuentan, estamos sentados quietos. Sí. Bueno, no es el objetivo del recreo, pero podemos sentarnos en un patio y podemos compartir una merienda en una ronda. No hace falta que compartas la gaseosa, no tenés que compartir la gaseosa, no tenés que compartir. El otro día un nene me dice, pero yo abrí el paquete de galletitas y le convidé una galletita, ¿está mal? No, mi amor, no está mal. El paquete de galletitas y le convidaste dentro de la galletita que estaba dentro de la bolsita. ¿Entendés? O sea, me parece... Tal cual. Eso no significa que le tengas que dar un mordisco a tu alfajor, eso no, o de tu sándwich, pero hagamos cosas que puedan ser de movimiento, hagamos cosas, no te digo que jueguen a la mancha, pero puede ser a la mancha sin tocarse, a la mancha y reinventar los juegos. Tal cual, tal cual. Son espacios que hay que volver a ganar, ¿no? En esta pandemia. Totalmente. Los recreos, el espacio de educación física, reinventarlos. Sí. Podemos hacer baile para las chicas. Las chicas, por ejemplo, vos les ponés una música y arman coreografía enseguida. Eso es totalmente. No tocan a nadie. Hagamos una competencia de grado a grado, que todos hagan una coreografía, la exponemos a fin de mes. Sí, digamos, hay tanto por hacemos guerra de canciones entre todos y ahí no nos estamos tocando. ¿Entendés? Tal cual, porque me parece que ahí es donde los profes de educación física deberían estar en el patio, deberían participar de lo recreativo y bueno, y estará el rincón del que le interese leer, estará el rincón del que le interese ir a hacer collage o pintar. Hacer música con instrumentos que los pueden ir haciendo ellos, es una actividad esa que da para un montón. Tanto educación física como música da para un montón de situaciones y aparte también hay chicos que por ahí no tienen espacio físico en la casa para poder moverse. Tal cual. Digamos que por ahí viven en departamento, que todo transcurre en cuatro paredes y no tiene para saltar, para correr, y por ahí en el colegio es donde puede hacerlo y ahora tampoco. Sí, por eso, también volver al espacio público. Las plazas de muchos barrios están equipadas para que los chicos hagan educación física, están equipadas con aparatos de gimnasia en todo el país. Yo estuve el otro día en San Juan, también los ves, ¿viste? O sea, hay circuitos. Bueno, entonces en vez de ir a un campo de deportes, nos vamos a la plaza, aunque quede unas cuadras más atrás, más lejos. Nos vamos todos juntos. Y mientras tanto aprendemos lo que es el cuidado en la calle también, la distancia en la calle. ¿Sí? Tal cual. Sí, lo que pasa es que en las plazas están colapsados con los profesores de gimnasia, con los
gimnasios que se han instalado en las plazas y quitan todo el espacio para los chicos, o sea, están todos abarrotados ahí y la verdad es que están quitando un espacio primordial para los chicos, justamente. Bueno, por ahí haya que repartir el espacio público entre todos. Claro. El gimnasio podrá estar en horario que no sea escolar. Se han hecho los diagramas en las plazas, pero no se respetan, ese es el problema. Ocupan todo. Pero está en nosotros también hasta respetar esos espacios. Tenemos, cada plaza tiene una persona a cargo y hay una cantidad de los diferentes municipios a cargo de esto, y bueno, y tendremos que aprender a compartir el espacio público entre todos. Total, sí. Trabajar más en la psicoeducación del movimiento, así sea en un espacio reducido se puede hacer, aprender y enseñar en un espacio, porque es el espacio que nos toca a cada uno, que a veces tal vez estás en un departamentito chiquitito, no tenés excusa para no moverte, porque tengo un departamento chiquitito, con una silla puedes hacer un montón de cosas de repente. ¿Tenés escalera en el edificio? Subí y baja la escalera. Totalmente, no hay excusa para no moverte. Total. El otro día veía en una oficina, creo que era en Japón, que se daban como clases de gimnasia para los empleados en la escalera. Sí, totalmente, sí, se dan en sillas, en la escalera. Un deporte que era por escalera, no me acuerdo bien, pero era una cosa que dije, qué creativo que son. Sí, poner un barral en la puerta de alguna puerta de tu casa, un barral, y ahí podés hacer un montón de cosas que a los chicos les hace súper bien. O sea, estás nervioso, y también estás alterado, también salir hace que uno tenga conciencia del protocolo, ¿no? Porque hay muchos chicos que no soportan el barbijo porque nunca salieron a la calle con barbijo y no están acostumbrados al barbijo. A esto del alcohol en gel, es como que fueron al colegio y se encontraron con un protocolo que por ahí no lo practicaron antes porque no salían. Bueno, más de un chico con TDAH tiene dificultades sensoriales y entonces no tolera el barbijo. Y entonces esto era una de las cosas que nosotros hablábamos siempre, ¿no? Aquellos que tienen dificultades sensoriales empiecen a hacer de sensibilización con un barbijo, de todas las variedades que hay, busquen cuál es el barbijo más adecuado. Tal cual. Y otra cosa que mis hijos así también. Que te encontré. No lavan los barbijos. Otra. O usan el barbijo de tela, que no sirve para nada si no le pones el filtro. Bueno, pero supongamos, pero no lo lavan después. Están toda la semana con el barbijo sin lavar. Un horror, sí. Nosotros hicimos muchísimo trabajo en casa con eso, el tema de las orejitas, porque le molestaba, porque la tela, porque lo otro, el tema de las costuras, y bueno, se trabajó porque dijimos, en algún momento hay que salir, o sea, y vas a salir con barbijo, no te queda otra. No te queda otra. Que bueno, poder se puede, el tema es que hay que dedicarle tiempo y ver, o sea, darle una vuelta a la situación. No que porque no quiera, no le pongo. No. A ver, alguno te va a entrar, alguno te va a quedar. Anticiparnos, porque nosotros estamos hablando que en breve por ahí vamos a estar de vuelta aislados. Entonces ya lo sabemos. Entonces, los papás que tienen chicos con TDAH, que estuvieron ahora de parabienes, que la maestra estuvo de vuelta, que... Fantástico. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos a casa, muchachos? ¿Sí? ¿Vamos a volver a gritarles? No. Entonces, me parece que acá como hay muchas mamás y muchos papás que las escuchan y que nos están escuchando, tengamos en cuenta que la planificación empieza por casa. Que para que un chico se pueda anticipar, se tiene que anticipar primero el adulto. Que para que un chico sea organizado, primero se tiene que organizar el adulto. Los niños con TDAH son desorganizados, porque su función ejecutiva está desregulada, pero a veces, como entramos, nosotros cuando entramos el 20 de marzo al encierro, entramos de un día para el otro y no teníamos ni idea, pero hoy ya sabemos a qué vamos a entrar eventualmente, aunque no sea tal cual. Bueno, nosotros hoy ya sabemos, entonces organicémonos. A ver, organicemos las comidas, organicemos quién va a hacer las camas, organicemos con el chico quién se va a dedicar a la tarea y quién va a estar trabajando en qué horario con el papá. O sea, hagamos un plan B
a esta situación, porque aparte, si no entramos en aislamiento, en cualquier momento la burbuja de tu hijo se rompe y tenés que volver al aislamiento con tu hijo. Yo creo que una cosa, Andrea, fue que, bueno, los papás colapsaron al no saber cómo explicarle a los chicos las tareas, porque faltó esa apoyatura desde el sistema educativo. Entonces, el papá se encontraba con ejercicios que tal vez no eran los mismos que hacía él en la primaria y no tenía nadie a quien consultarle ni decir, bueno, ¿cómo le explico? ¿Cómo hago esto? Entonces, los papás colapsaron por ese lado. Yo creo que colapsaron más los padres que los hijos. Yo creo que los papás colapsamos muchísimo más porque de golpe se nos vino. Primero, muchos papás de niños con TDAH nunca habían vivenciado lo que es la distracción de su hijo en vivo y en directo en los colegios. Totalmente. Totalmente. Muchas veces los chicos con TDAH tienen muchas apoyaturas externas, que la tutora, que la maestra, que la psicopedagoga, que la fonoaudióloga. Entonces, todas las dificultades las vamos sosteniendo entre todos. De golpe desaparecieron todos los terapeutas y la maestra. Y de golpe, a mí me ha pasado con padres que han llegado a la consulta diciéndome, recién me di cuenta lo que era la dispersión y la inquietud de mi hijo, porque me tuve que sentar a trabajar con él mientras yo estaba en casa y él estaba en un Zoom. Qué triste. Entonces, bueno, pero esta es la realidad de lo que significa, María, el trabajo de cada familia y lo que tiene que ver con la tercerización de un montón de cosas que en algún aspecto, bueno, seguramente esos papás estaban trabajando en la oficina para poder sostener un montón de otras cosas, porque esta es una realidad. Si no trabaja la mamá y el papá, posiblemente hay un montón de cosas que tienen que ver hasta la compra del medicamento, si es necesario, que no se puede comprar. Totalmente. Por eso, digo, no, y aparte por ahí nos encontrábamos trabajando en home office, que a la vez que trabajabas vos, tenías que hacer un Zoom, tenías una sola computadora con suerte. El estrés tuyo claro, porque la tecnología también dependía de cada uno. Si no tenía, no podías hacer nada. Tenías, y el internet que no soportaba. El internet que se caía cada rato, que entonces estabas en medio del trabajo y se te cortaba el internet, y que los chicos también... Convengamos que es fácil estar 24 horas todos los días con alguien, digamos, porque llega un momento que no se aguanta. No. Yo todas las semanas escuchaba a una pareja que se separaba de mis pacientes. Todas las semanas. Sí, fue tremendo. Es una convivencia tóxica. Entonces, si se nos viene algo parecido, ojalá que no sea igual, parecido, tenemos que tener un plan de contingencias. Y entonces, esta Semana Santa, yo lo que les digo es, empiecen a organizarse. ¿Qué pasa si a partir de la semana que viene volvemos a una situación de encierro? O si la burbuja de tu hijo se rompe dentro de 15 días y tenés que volver 10 días a tenerlo encerrado en casa. Si la maestra se contagia y está con tu hijo, o como el otro día me pasó, la integradora dio positivo, entonces el chico se tuvo que aislar con la familia. Tal cual. No se integró el chico, porque dio positivo. También es verdad, si estuviste con el barbijo y estuviste cerca, pero no encima, tampoco hay muchas chances de contagio. O sea, si vos guardaste las distancias, esto es fundamental, ¿no? Preguntar, ¿estuviste con el barbijo? Lo que pasa es que los chicos a veces se lo sacan, y más cuando son muy, muy chiquititos. Chicos de nivel inicial no toleran tanto el barbijo. Esto es una realidad. Pero entonces, mi sugerencia hoy es, ¿saben qué? Empecemos a planificar lo que se viene. Que se va a venir. Y si no se viene, seguramente en algún momento tu hijo va a ser de los que pierda la burbuja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a rasgarnos las vestiduras y decir, uy, mira lo que nos pasó? No, no tiene sentido, ya lo sabemos. Para que el chico esté organizado, los papás tienen que estar organizados. Y la organización requiere anticipación, que es algo de lo que adolecen nuestros. Anticiparnos. Otra cosa que también pasó con la pandemia, que también hay algunas preguntas ahí en el chat, fue el tema de la medicación, viste que la receta, que no te daban la receta, que los chicos estaban sin medicación, hubo como más medicación. ¿Cómo notaste esto? Porque, a ver, si bien la medicación no es para todos los
casos, porque no todos los casos toman medicación, depende de cada uno, es como que esto te repercutió mucho. Muchísimo. Mira, la realidad es que hubo de todo. Hubo el problema de la medicación del metilfenidato es que tenía que ser con receta física, a diferencia de otros fármacos que vos podías recetar por WhatsApp con una foto, poniendo receta COVID-19, que todavía hoy lo seguimos haciendo. El metilfenidato requiere de la receta física, no te lo daban como receta COVID. Entonces, bueno, lo que en general la mayoría hicimos fue generar como una especie de días de guardia para entregar. Lo que le pedimos a los papás es que no nos pidieran las recetas de un día para el otro, que se anticiparan, claro, que tuvieran en cuenta que por ahí, incluso algo que estaba pasando, yo me fui el lunes del consultorio diciendo, no tengo más recetarios rosa, no me estuvieron entregando, esta semana me están dando... El ANMAT me está dando de a un recetario, por la cantidad de pacientes que yo tengo no me quedaban, y entonces le dije a mi secretaria, mira, avisarle a los papás que están en pendientes que si hasta que no me traigan recetario rosa no tengo más recetas. Esto ya no es la primera vez que me pasa en este periodo, porque el ANMAT también empezó a abrir en otros horarios, la atención cambió, bueno, hubo un montón de cosas, y los médicos no todos en todo momento tenemos la receta rosa, ni tampoco la tenemos con nosotros. Yo estoy en mi casa y yo no tengo recetario rosa, lo tengo en el consultorio, con lo cual si vos me pedís hoy una receta de urgencia yo no te la puedo hacer aunque quieras venir a buscarla a mi casa. Y esto es lo que yo vuelvo a decir siempre, anticiparse, señores. Cuando abren el último blister, cuando abren, ven que la caja está, el frasquito está quedando vacío, llamen y pidan. Todos tenemos algún sistema de recepción de recetas ya a esta altura, los profesionales. Claro, una secretaria, un WhatsApp, un mail. Llamen y anticípense, no esperen. Y si se quedan un día con metilfenidato sin medicación, tampoco es la muerte de nadie. Esta es otra cuestión. No es grave. El metilfenidato actúa por presencia todos los días, no necesita de tomarse todos los días para hacer efecto. Esto también es importante, porque la familia empieza a llamarte, a mandarte WhatsApp, a mandarte mail, a insultarte, pero no pasa nada, pará, no pasa nada. Se puede cortar de un día para el otro y no va a pasar nada con el metilfenidato. La atomoxetina es más complicada, pero tampoco pasa nada si un día te quedas sin atomoxetina, porque aparte el problema es que hay poca entrega en las farmacias, entonces las familias se anticipan a la receta porque te la pidieron, porque les queda para 2 días y la farmacia tarda 24 o 48 horas en traérsela. Claro. Entonces te llaman y te dicen, si usted no me la da hoy, me quedo sin. Y sí, pero yo vivo a 70 cuadras del consultorio. Yo no ando con los recetarios encima. Ninguno de nosotros andamos con los recetarios rosas encima, son una carpeta. Claro, y estos chicos que toman la medicación, el metil especial para ir a la escuela, claro, para ir a la escuela nada más, y que hacen una semana sí, una semana no. Esa semana que no van a la escuela, no hace falta que lo tomen. Sí. El déficit de atención no se toma vacaciones ni fines de semana. El déficit de atención es las 24 horas, 365 días al año. Entonces, si vos querés estar en tu casa con un pibe hiperactivo, disperso, que cuando corre se lleva todo por delante, te rompe todo y vos tenés ya los pelos medio parados a las 10 de la mañana, ¿sabés qué? Seguí con el mismo ritmo de medicación, porque no le hace bien a él estar tan desbordado, ni tampoco le hace bien que vos le decís cuando él está tan desbordado. Porque acá el vínculo se resiente. Así que yo soy de la que dice que no se toma vacaciones ni fines de semana, y que cuando no van a la escuela también tienen que tomarlo, incluso sábados y domingos. Ajá. Bien. Obviamente, bien, todo tipo de hiperactividad o trastorno de conducta, el que es predominantemente disperso, bueno, cuando es más grande también, convengamos que todo lo que tiene que ver con la adolescencia, con salir a manejar sin metilfenidato, la impulsividad en algún punto aparece, el tener relaciones sin usar preservativo es porque me olvidé, y entonces sigamos y de ahí salen los embarazos tan precoces en los adolescentes con TDAH. O sea, ojo, chicos, que el TDAH
no solamente es un cuaderno incompleto, el TDAH es toda la vida. Claro, tal cual. Yo soy de las que plantea que no se suspende. No se suspende por... Bien, bueno. Buen dato porque se lo preguntaban las mamás. Estaba siempre el debate, le dejo, no le dejo, le doy, no le doy, descansamos. Al inicio de cuando empezamos a medicar hace 30 años, yo tengo la suerte de tener muchos años en el tema, estaba esta idea de lunes a viernes, porque era un trastorno del aprendizaje. Hoy ya sabemos que no es un trastorno del aprendizaje. Claro, porque medicás para el colegio. Los beneficios los ve la maestra. Vos te comés al pibe oposicionista, hiperactivo, molesto, irritable. Tal cual. Lo medicás para ser aceptado por un sistema. Y no es por eso, en realidad lo medicamos porque su trastorno le genera un gran impacto y sufre un montón. Tal cual. Claro, un montón. Tal cual. Te hago otra consulta que están haciendo por el chat. Dice, ¿cómo ves las evaluaciones en los diagnósticos en estos últimos años? Si crees que el país diagnostica bien el TDAH o hay un sobrediagnóstico. Y en relación a otros países, los tratamientos que tenemos acá en Argentina. Viste que acá en Argentina no tenemos números, no existe estadística, no existe nada. ¿Vos cómo lo ves desde la clínica, desde la práctica y comparado por ahí, vos que tenés como más llegado a otros países, a otros profesionales, el nivel de tratamiento que tenemos, el diagnóstico? Mira, yo no creo que tengamos un sobrediagnóstico, yo creo que hoy estamos en una cuestión pendular que ha mejorado bastante, no es como antes, al principio por ahí había, ni siquiera era un sobrediagnóstico, había zonas donde había especialistas y entonces por ahí parecía que había un sobrediagnóstico. Nuestra prevalencia, no tenemos tasas de prevalencia, pero sí sabemos más o menos, por lo que nos informan las farmacéuticas, cuál es la población que está medicada. Y la población que está medicada históricamente siempre es muchísimo menor a la prevalencia que debería haber. O sea que en realidad no hay un sobrediagnóstico en la Argentina. Lo que sucede es que uno encuentra profesionales que solo medican y solo diagnostican TDAH, pero la verdad que antes era como más marcado eso. Ahora la verdad que hay muchos profesionales que aprendieron y muy bien a hacer el diagnóstico. Y yo no veo que haya un sobrediagnóstico. A nivel mundo, en Latinoamérica estamos muy parecidos todos. Yo trabajo mucho con gente de todos los países de Latinoamérica. Tengo un grupo, de hecho, la Liga Latinoamericana para el Estudio de TDAH, que presidí hace unos años. Seguimos siendo un grupo de intercambio y ahora, incluso en pandemia, aumentamos muchísimo el contacto y con la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infantil. Y la verdad que tenemos las mismas dificultades en toda Latinoamérica. Tenemos muy baja educación a nivel docente, lo cual es un problema. Tenemos muchos chicos que se confunde TDAH con dificultades sociales, socioambientales o económicas, y el TDAH se presenta lo mismo en la población con necesidades insatisfechas como en la población de clase media alta. Y el impacto del TDAH en un medio socioeconómico con necesidades no satisfechas es bastante más complicado, porque el chico, al no tener el freno en el impulso, entra muchas veces en situaciones que son de muchísimo riesgo y que lo exponen muchísimo, ¿no? Y con muchísima mayor tasa de abandono escolar. Que de todos modos el TDAH es una de las condiciones de abandono escolar, lamentablemente. No tratado, el chico finalmente, después de cansado de fracasar, abandona. Persistirá según la estructura familiar que lo acompaña, en ese sentido, si no está tratado. Entonces, así que yo Pero el sistema educativo se resiste al diagnóstico. El sistema educativo se resiste a este diagnóstico. Totalmente, se súper resiste, Mariel. El sistema educativo se resiste porque desde la formación de los maestros no se les enseña que hay diferentes tonalidades de niños.
Así como hay niños que tendrán ojos celestes y ojos marrones, hay niños que tendrán TDAH, que tendrán trastorno del espectro autista, que tendrán déficit intelectual o que tendrán una dislexia. Esas cosas no se enseñan. Y aunque no tengan nada, dos niños son diferentes. Son diferentes, y tienen procesos de aprendizaje distintos. Pero lamentablemente en nuestro país no hay una asignatura ni una formación de docentes en lo que son el chico que sale de la norma. No. Está muy avispado, o está muy pendiente, lo cual me parece buenísimo en detectar abusos familiares y esto están, porque cualquier pibe molesto enseguida le habrán pegado, los padres estarán separándose, la madre no se ocupa, el padre trabaja todo el día. O replica conductas que ve en la casa, tenemos una especie de psicología de barrio que es bastante medio pelo en ese sentido. Ahora, yo creo que detectan lo que ellos quieren, porque de repente situaciones de bullying con nuestros hijos pasan por arriba. Bueno, por eso lo que les siempre son bulleados. ¿Sí? Si vos aprendés que esto puede suceder, nadie ve lo que no conoce, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Me parece que yo no los culpo a los docentes. Sí culpo a la estructura de formación docente. Que los docentes tengan que formarse por fuera de las estructuras lógicas. O sea, yo aprendí las patologías dentro de la Facultad de Medicina, no afuera. Claro. ¿Entendés? Claro. Yo aprendí a medicar dentro de la Facultad de Medicina, no en un cursito. Mejoré la técnica, profundicé el tema que me interesó, todo lo que quieras. Pero yo sé dar un antibiótico porque lo aprendí en la Facultad de Medicina. Y eso no profundicé. Manejo de antibióticos porque me dedico a otra parte de la medicina. Entonces no hace falta. Todos tienen que saber que existe el TDAH. Si se quieren después especializar, podrán hacer cursos de profundización. Pero es como la medicina. Yo aprendí a detectar una neumonía. Tengo una consulta, Andrea, y vos desde tu organización, desde INECO, nunca hicieron el porcentaje, números, viste que a veces uno quiere sacar números en la Argentina como para debatir, viste que en Cava salió la ley del 28 de julio como día de concientización del TH. Y se nos plantaron del otro lado organizaciones de que no, porque el día nacional o el día en este caso de la legislatura porteña es poner etiquetas, y nosotros decíamos, pero no hay números, no hay estadísticas, hay que visualizar. Y no tenemos por ahí esa herramienta como para, no sabes, organizarnos como para hacer alguna estadística, algún número. Viste que a veces te piden el porcentaje y vos te quedás a nivel mundial, decís. A ver, acá hay varias cosas que se mezclan. Una, que un estudio epidemiológico nacional es una cuestión que requiere de muchísimo recurso económico. Política. Y es política, le tiene que interesar al Ministerio de Salud. Porque vos tenés que generar estructuras de evaluación de población de aula común y ahí encontrar cuál es la prevalencia dentro del aula. No alcanza con que yo lo haga con los que vienen a consultar, porque a mí me viene a consultar el que tiene algún tipo de problema. Entonces eso no es una estadística. Eso está sesgado por el tipo de paciente que a nosotros nos llega. Punto 2, nosotros tenemos lamentablemente una ley de salud mental nacional que se hizo ya hace 8 años atrás, te diría que en realidad descree de la patología mental. Habla que los pacientes no son pacientes, sino que los médicos vamos en contra de los derechos humanos del paciente si aplicamos una medicación, ni que hablar una internación, un paciente que tiene ideas de suicidio. Sí, la desmacolonización. Estar de acuerdo y a veces el paciente no está en su sano juicio. La ley de salud mental de nuestro país es una ley que no nos permite abrir servicios exclusivos en psicopatología.
O sea, no nos permite abrir más camas de internación en psiquiatría. Vos tenés un familiar, un paciente, que tiene ideas de suicidio, puede estar 3 días dando vuelta en una ambulancia para conseguir un lugar donde internarse, porque después de la ley esta que se dictaminó de salud mental no se pudo abrir ninguna cama más en lo que llaman las clínicas u hospitales monovalentes. Las camas que hay de psiquiatría son inamovibles. Todo después el paciente, así está alucinado, tiene que ir a clínica general con el paciente de la neumonía al lado. O sea, nuestra ley de salud mental es una ley de salud mental que despatologiza al individuo. Y para eso a los especialistas no nos han consultado. Consultaron a los psicoanalistas, lamentablemente. Entonces, en este sentido, yo estaba en la Asociación de Psiquiatría Infantil. La Asociación de Psiquiatría Infantil no pudo definir. La Asociación de Psiquiatría de Adultos, APSA, hizo muchísimas movidas para poder tomar algún tipo de injerencia a esto, y lo mismo la Asociación Argentina de Psiquiatras, que es la AP. Pero lamentablemente nuestra ley de salud mental nos encorseta mucho, ¿entendés? Para definir si un paciente, que no es el caso de un paciente con TDAH, pero suponte de un paciente que está alucinando, tiene que haber 2 especialistas o 3 que dictaminen, que no necesariamente son médicos. O sea, hay algo que tiene que ver con nuestra ley de salud mental. Entonces, lamentablemente, para hacer un censo tendríamos que reconocer que los trastornos conductuales, psiquiátricos existen. Claro, para saber, vamos en contra de la ley. Claro. El TDAH. Y después hay cuestiones económicas detrás de esto. Si yo te digo que el TDAH existe, vos no tenés por qué sacar un certificado de discapacidad por el TDAH. Tu obra social o tu prepago tendría que cubrirte todas las necesidades. Si quieras una fractura de tobillo, por más que sea más largo. Sí. Pero los como un papás tratamiento se ven crónico. compelidos, como la diabetes, se ven compelidos a sacar un certificado de discapacidad con el TDAH, cuando en realidad no es una discapacidad en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque si no, tu prepago o tu obra social no te paga la psicopedagoga las horas que necesita, la psicóloga de habilidades sociales, la medicación, que es cara. Sí. Y no irían con los acompañantes a las escuelas, porque a veces es condición que tenga el acompañante para poder ingresar al sistema educativo. Pero para eso, si vos tenés, y para eso vas a tener que sacar el CUD, pero si vos tenés una escuela que esté entrenada en el manejo de estos chicos, vos no necesitarías tanto acompañante terapéutico dentro del aula. Totalmente. Nosotros lo hemos corroborado cuando nos tocan docentes que realmente entienden el tema. Cuando hay docentes que son amorosos, que entienden el tema, el chico no tiene problema. Tal cual. Y tener blanco, fuiste. No tenés obra social, tenés que atender de la salud pública, no te corresponde el acompañante porque no tenés quien te lo dé, es más complicado. Hay medicación que en la salud pública no se da. Hay terapias que en la salud pública no existe. O que te la dan por cortos periodos de tiempo y no alcanza. O sea, esto es una situación muy complicada, chicas. Me encantaría hacer un estudio epidemiológico y ser como los uruguayos, 3 millones y poder hacerlo. Nosotros somos muchos millones y hay demasiados intereses. Muchos intereses en el medio, que no tienen que ver con la salud específica de los chicos. Tal cual, señor. Bien. Te hago como la última pregunta, ya te agradecemos. Sobre todo antes que me olvide, te quiero agradecer por una carta que hiciste cuando presentamos la ley para el día para la legislatura porteña. Es un himno esa carta. Esa carta, fue extraordinaria. Presentamos esa nota contestando a esta frenada que nos hicieron al proyecto de ley, y gracias a esa nota presentada por vos y por el colectivo Familias Leonas, Capital Federal hoy por hoy tiene ley del 28 de julio. La verdad que esa carta es maravillosa. Bueno, mi perro está viendo un perro a una cuadra, está ciego pero lo ve. Ana, perdón.
No, como dice mi hija, ya está anciana. Pobrecito. Sí. Ani, y estoy sola, así que... Tiene agudizado No. el olfato seguramente. Claro. Y como para ir cerrando ¿cuáles son los pasos para llegar a un diagnóstico? El TDAH es un diagnóstico clínico, ¿no? Pero ¿cuáles son los pasos como para llegar a un diagnóstico? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que entender es que si bien es un diagnóstico clínico, hay muchas cuestiones que se parecen al TDAH y que hay que descartarlas primeramente para poder después definir el TDAH. Yo muchas veces en broma digo, es un diagnóstico por descarte. Si no tiene... Observación y descarte, digo yo. Hay que observar y descartar. Claro, si no tiene un trastorno del ánimo, si no tiene que es una depresión o un trastorno bipolar, si no tiene un trastorno de ansiedad, si no tiene una dislexia, o sea, si no tiene, posiblemente, si no está hipotiroideo, que es otra cuestión, si no tiene apneas del sueño, a mí a veces me dicen, ¿y por qué le pedís la polisomnografía? Y porque la verdad que diagnosticar un TDAH cuando el pibe tiene apneas del sueño es un error garrafal. Porque el chico no descansa bien, y si no descansa bien está disperso, ¿entendés? Entonces, es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico médico, esto también es importante. No es el diagnóstico que va a hacer la maestra. No, las evaluaciones que pedimos por ahí, la psicopedagógica, me sirve para saber si el nivel intelectual es normal, o está bajo, pero una parte más que otra, porque a veces uno ve que el chico funciona bien en casi todo, pero en lo que es memoria de trabajo, que es la atención, le da muy abajo, y entonces le tira el coeficiente intelectual para abajo, las pruebas de atención. Bueno, nosotros pedimos evaluaciones para chequear y descartar, pero sigue siendo un diagnóstico clínico. Hace muchos años atrás, cuando yo empecé, hace 20 y pico de años a diagnosticar TDAH, claro, me tengo que remontar, tengo que pensar cuántos años tiene mi hija. Antes de que ella naciera yo ya había hecho el primer diagnóstico y tratamiento de TDAH. Yo le agradezco, en esa época, era una época, 28 años atrás, no era habitual que diagnosticaras un TDAH, y yo tenía un docente que padre que se había formado en Filadelfia y me decía, doctorcita, esto es un trastorno por déficit de atención. Medíquelo y va a ver que va a cambiar. En esa época no había metilfenidato, había pemolina en el mercado, así que le dimos pemolina. Así que soy muy vieja para esto. Pero en esa época yo hacía el diagnóstico clínicamente, con un interrogatorio, hablaba con el chico, hacía semiología. Hoy tengo otras herramientas. Las psicopedagogas ya aprendieron un montón. Yo creo que una de las nuestras que más creció fue la psicopedagogía con todas las pruebas neuropsicológicas. Entonces ellas hacen pruebas que te dicen cómo funciona el área anterior del cerebro, que es donde está alojado el déficit de atención. Y me dicen, mira, la atención, la memoria, la capacidad de aprendizaje incidental. O sea, me dicen una cantidad de cosas que yo digo, entonces este chico es un chico con un TDAH, no otra cosa, y la dispersión que veo tiene que ver con esto, y vamos a tener que trabajar en eso. ¿Para qué me sirven las pruebas para eso? Entonces, respondiendo a tu pregunta, para hacerla corta, una evaluación clínica desde un psiquiatra o un neuropediatra. Yo, soy psiquiatra y voy a luchar porque sea un trastorno de los psiquiatras. Un psiquiatra que descarte... Al club de fan acá. Al club de fan acá. Que descarte cosas, que descarte un trastorno obsesivo compulsivo, que descarte un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar, que descarte una situación adaptativa, que tenga la mirada para mirar el cuaderno y diga, por ahí vamos a ver si no tiene una dislexia, que lo haga leer, un diagnóstico, una entrevista clínica, que hable con los papás desde que nació, pero no si lo deseó o no lo deseó, si hubo meconio, si el parto fue trabajoso, cuál fue el Apgar de nacimiento, a qué edad se sentó, a qué edad caminó, eso me interesa, ¿ok? Claro. Y a veces los papás también tienen características que comparten con los hijos. Bueno, y ahí entonces empezás a hilar, ¿viste? Haces el bordadito, porque cada pibe es uno. Claro. Y ahí yo decido, si lo mando a una interconsulta con el neurólogo porque creo que tiene que descartar epilepsia, ojo,
las ausencias, si lo que yo veo, yo trabajo en interconsulta con los neurólogos todo el tiempo, tengo la bendición de trabajar en un equipo interdisciplinario, es una bendición donde yo estoy, que formé un equipo con profesionales de diferentes áreas y que todos colaboran y todos son importantes, el terapista ocupacional, la psicopedagoga, el psicólogo, el neurólogo, todos tenemos algo para opinar de un pibe. Y entonces defino a quién se lo mando. Eso es una decisión, no se evalúan todos los chicos iguales. Lo que sí hay que tener en claro que hay algo que es el nivel intelectual. El nivel intelectual es importante y el funcionamiento cognitivo y atencional es importante para esto, porque me va a decidir qué adaptaciones tengo que pedir en el colegio, me va a definir si tiene o no una dislexia comórbida, una discalculia, y entonces me va a definir qué tipo de abordaje yo voy a tener que hacer después. Sí. ¿Y a qué edad más o menos eso? ¿A qué edad más o menos? 5 años y medio ya se puede hacer. 5 años y medio ya se puede empezar. Antes no, bien. Yo no soy partidaria de hablar de TDAH, porque yo creo que la atención todavía es una función que tiene que terminar de madurar antes de los 6 años. Claro. Entonces yo lo mido a partir de los 5 años y medio, cuando están en la segunda parte de preescolar. Muchos papás, digo, la verdad que aparte no cambia, porque las pautas para padres van a ser las mismas, si las voy a poner, se llame TDAH o se llame oposicionista solamente. Un papá que viene con un chico con posible TDAH a los 3 años es un oposicionista seguro, y después vemos. Claro. Como verán, yo me apasiono, ya pasó casi 1 hora y sigo hablando, así que córtenme ustedes. Nos quedaríamos eternamente escuchándote. A mí se me cortó muchísimo el internet, yo no sé si se dieron cuenta, pero me fui un montón de veces, no las escuché nunca más, por eso tampoco podía hablar porque no sabía de qué estaban hablando, así que terminé enchufada en mi celular, estaban 2 computadoras usé, y terminé con el celular. Bueno, de esto la charla es maravillosa. Ahí estaba leyendo en el chat que hay gente que cree que la medicación no es necesaria. Hay gente que dice que con solo amor y paciencia esto se puede encaminar. Viste que están esas. Bueno, vos te llega una familia, una mamá que te dice: yo no creo en la medicación, con amor y paciencia, lo homeópata, viste que hay mucha cosa de la homeopatía también atrás del TDAH. 2 cosas. 1, que lo que hoy sabemos de neurociencia nos permite conocer cómo funcionamos en nuestra cabeza, cómo funciona nuestro cerebro, que el amor y la paciencia es necesaria para la crianza, pero que no es lo que él va a encontrar fuera de casa. Que entonces, posiblemente la casa esté muy bien, porque los papás sean súper y se banquen todo, y qué sé yo, pero la maestra posiblemente no, y los compañeritos no. Pero por el otro lado, yo les planteo que si un hijo de ellos tuviera una diabetes, con amor y paciencia, y receta de comida sin azúcar, ellos ¿creerían que es suficiente tratamiento? Si ellos a un chico diabético lo dejan sin medicación, sin insulina y sin la dieta necesaria, porque creen que con amor y paciencia lo van a solucionar, que lo hagan con el TDAH también. Pero si vos a un chico con diabetes no le das el amor y la paciencia, no le das una dieta acorde, no te pones firme para que todos los días haga actividad física, para que baje los niveles de glucemia, y no le das la insulina o el hipoglucemiante, el chico termina ciego o con insuficiencia renal o muriéndose con un dedo necrosado. O sea que, ojo, el déficit de atención es tan biológico como la diabetes. La diferencia es que yo no tengo un análisis de sangre para poder detectarlo, pero tampoco tengo un análisis de sangre para decirte que un paciente está psicótico cuando ve ovnis que se le plantan en la casa o siente que el del televisor le están hablando a él. Y nadie duda en decir, posiblemente no iban a estar alucinados, y van a decir, está loco, ese está loco. Ok, entonces, ojo con eso. La medicina avanza. Si no, estaríamos curando la fiebre con sangría como en el siglo XVIII. Y nadie de nosotros le hace sangría a un hijo cuando tiene fiebre y no deja de medicarlo si tiene fiebre, aunque sea con globulitos. Sí.
¿Y qué pasa con aquellos pacientes que no resisten la medicación o que de repente no la toleran o hacen paradojal o efectos secundarios que son de repente más fuertes que lo que se podría esperar? Lo primero que yo planteo es que si una medicación no funcionó de un grupo, probemos con otro tipo de medicación. Lamentablemente en nuestro país tenemos dos alternativas nada más: metilfenidato en diferentes liberaciones y atomoxetina. Hay otros países, yo hice una interconsulta de una familia de Miami la semana pasada, de un chico con TDAH, le habían dado tantas diferentes combinaciones entre anfetaminas, dextroanfetaminas, hay tanta diferencia de cosas que claro, es un mundo distinto. Nuestro país tenemos dos. Y eso habla de que el mercado de gente que está medicada es muy poco, porque si no la industria vendría a poner la medicación acá. No somos negocio, porque todavía se medica menos de lo que debería medicarse. Entonces, y lo que yo planteo es, sentémonos a reevaluar si realmente es un TDAH. El 70% de los pacientes con TDAH responde a la medicación. O sea, es la medicación, ya sea el metilfenidato o la atomoxetina, que más alta tasa de éxito tiene, de efectividad, 70%. Los antidepresivos tienen mucha menor tasa de efectividad y se usan mucho más. Sí, pero a veces también está el profesional que medica mal o que de repente mete otras drogas como risperidona o mezcla risperidona con metilfenidato. Se puede meter. O los primeros efectos. Pará. La risperidona, que está endemoniada para todo el mundo, es un fármaco que tiene su indicación en pacientes con TDAH, con mucho oposicionismo, con mucha irritabilidad y con mucha conducta impulsiva. No es una mala combinación si la haces en el momento adecuado. Risperidona, aripiprazol, divalproato, pero siempre sabiendo para qué, cuál es el target. Y aparte, lamentablemente, solo el 30% de los pacientes TDAH tiene solo TDAH. El 70%, esto sí es estadística. Con una comorbilidad. Yo, acá en la Argentina, tiene comorbilidad con algo. Yo evalué una población en el hospital italiano hace más de 10 años, cuando yo trabajaba ahí, 63% de mis pacientes tenían comorbilidades. Entonces, muchas veces lo que el médico está intentando medicar con risperidona o aripiprazol es la comorbilidad. Claro. Y lo que siempre digo es, evaluemos si es solamente un TDAH, si cayó tan mal la medicación. Porque por ahí es un TDAH con trastorno bipolar, por ahí es un TDAH con un trastorno de ansiedad, con un Tourette, ojo. Y eso lo puede hacer el médico. Yo siempre, ¿sabes qué? Los médicos estudiamos 6 años medicina, 4 años la especialidad, yo tengo una maestría de 4 años más. ¿Vos te crees que uno se va a jugar la matrícula por un paciente medicando mal a propósito? No. Lo que pasa es que a veces corremos detrás de la angustia. Qué difícil que es entonces. Pero por supuesto, cada forma mía son muchos años de traste en la silla estudiando. Entonces, a veces lo que nos pasa es que la angustia de los papás es tan grande que probamos con 1, 2 días, 3 días, está peor, no da más. Y vamos a tratar, en vez de decir, espera, démosle tiempo, subamos de a poco, no, empezamos a subir rápido. Y a veces el problema es que titulamos muy rápido. Digo en plural porque a mí también me ha pasado más de una vez. Es decir, hacemos lo que yo digo. Los que se atienden conmigo. Lo que pasa que por ahí, que tiene que ver con el tiempo. Vos querés que como que reaccione rápido a la medicación porque tenés un colegio que te está apurando y ya está yendo a las terapias y empezó con la medicación. Que algunas es por acumulación en el cuerpo, tenemos que esperar 6 meses para ver si va a reaccionar o no. Tiene que ver con la altura, la talla. ¿Ves? Porque aunque yo le riegue la planta y le ponga fertilizante, la planta no va a crecer más rápido. Es tiempo. Y los chicos también necesitan tiempo. Entonces, es todo un trabajo. Los que se tienen conmigo saben que aparte yo soy de pocas pulgas. Sí, no, blanco y negro. O haces lo que yo digo o búscate otro, porque yo soy en eso, ya estoy vieja para tratar de compensar.
Estamos mayor, ese sí es el problema. Yo estoy siempre, los que saben que mi celular siempre está abierto, las 24 horas, salvo 15 días al año que me voy de vacaciones, mi celular siempre está abierto. Pero la realidad es que a veces la angustia del padre te lleva puesto. Yo lo veo a veces con los chicos jóvenes, le digo, paren. Entonces empezás a meter y es como una especie de poción mágica que lo que hay que hacer después es sacar todo. No es fácil recibir el diagnóstico, Andrea, ese es el tema. Todo un trabajo. Que ustedes no son responsables del estado en que entramos al consultorio a la primera consulta, pero sí deberían de ser responsables del estado en que salimos, porque la mayoría salimos re mal, peor de lo que entramos. O sea, nos tiran todo de golpe y a veces no todos los profesionales se toman ese ratito, esos 5 o 10 minutos para darnos esa palabra que nosotros necesitamos. Es un diagnóstico muy fuerte y está siempre esto, vamos a probar. Y vos decís, vamos a probar con mi hijo, como si fuera, ¿no? O sea, son un montón de cosas que te puedo asegurar que del otro lado... No van a probar con tu hijo. Vamos a probar, tiene que ver con que yo no tengo la certeza al 100% si lo que yo te voy a indicar en tu hijo. Total, sí. Puedo decir que funciona en la mayoría de los casos, pero tu hijo es único. Y yo no lo sé. Es posible, y esto yo me lo planteaba la vez pasada leyendo un libro donde una mamá hablaba de una sensación que había tenido en una devolución conmigo. Es posible que a veces uno cree que dar un diagnóstico con claridad, y en muchos casos la gente me dijo, bueno, ahora ya sé, me quedo tranquila. Yo soy de la idea que el diagnóstico me permite abrir un plan de ruta conocido. El no diagnóstico es salir a la ruta sin destino. Y desde esta perspectiva es que a veces los médicos damos un diagnóstico porque sentimos que eso organiza. Inmediatamente, el diagnóstico te organiza. Lo que pasa es que a veces te vi, con suerte, 1 hora y media antes de darte un diagnóstico. Es posible, no te conozco. Pero si yo tardo 6 meses para darte el diagnóstico, a vos tampoco te sirve porque tu hijo perdió el año. Claro. Total. Claro. Así es. Tal cual. Ojalá yo estuviera 1 hora y media con vos y con mi hijo. A mí me han tocado 15 minutos y me largaron. Así que así salí. Sí, así quedé también, ¿eh? Hay de todo. Tiene que ver con la personalidad de complejo, pero bueno. Y digo, y hay gente que me detesta, ¿eh? Hay mucha gente que no quiere saber nada conmigo. Hay de todo como en todas las profesiones. Como en todas las profesiones. Es que va el estilo de cada uno. Tal cual. Sí. Tal cual. Pero nos permite seguir creciendo. Lo que funciona con uno no tiene por qué funcionar con el otro. No, por suerte. Pero lo que funciona con uno no tiene por qué funcionar con otro. El profesional que cae bien en uno no tiene por qué caer bien en el otro. Para eso están las particularidades, digamos. Lo importante es que el que te atienda tenga una buena formación. Eso sí tenés que saber. Eso es fundamental. Más allá si te cae bien o mal. Es mi obligación decirte cómo me formé. Es la obligación del psicólogo decirte si es cognitivo o es psicoanalista. Vos tenés que poder elegir, vos tenés que poder saber en qué línea teórica va a ser trabajado tu hijo. Así como el cirujano te va a tener que decir si te opera laparoscópicamente o con la panza toda abierta. ¿Por qué? Porque son técnicas. Entonces, cuando yo le pregunto al papá, ¿cuál es la línea que sigue el psicólogo? No sé porque yo no entro. Bueno, no, estamos en problemas desde ahí. Claro, totalmente. Sí. Igualmente hay mucha más visualización y está más claro el diagnóstico y los profesionales creo que están más enterados de qué se trata todo esto también y transmiten diferente. Hace 10 años atrás era hacer agua constantemente, y no te digo 28 como en mi primera hija, o sea, a la mitad te lo diagnosticaban. Así que bueno, hemos evolucionado. Sí. Bueno, Andrea, te vamos a despedir. Más profesionales capacitados, por suerte, ¿no? Muchísimos más, por suerte.
Todo el país. Y más centros integrales, ¿no? ¿Viste? Porque antes tenías que correr de un barrio al otro. Yo me acuerdo que al principio el tratamiento de mi hijo era la psicóloga en un barrio, la psicopedagoga en el otro, taller de habilidades sociales en el otro, y llegaba un momento que después de un año no sabías a qué colectivo subirte. Hoy por hoy hay centros donde tenés todo en un mismo lugar, es como que se evolucionó. Eso es bárbaro. Eso es bárbaro. Yo que arranqué a los 2 años con el último nene, a los 2 años, yo me perdía, yo no sabía dónde tenía que ir, o sea, más de una vez aparecía en el centro equivocado, iba como loca con el paragüita, el nene, para un lado y para el otro porque no hablaba, no, terrible. Hoy por hoy tenemos estos centros que... Hoy por hoy los centros son extraordinarios, aparte la comunicación que existe entre los profesionales, antes para que se te junten dos profesionales tenían que alinearse todos los planetas, en cambio si los tenés en un mismo centro... Claro. Y hoy hay grupos de WhatsApp de pacientes. Yo tengo información de pacientes, de profesionales que ni conozco, que yo medico todo el tiempo. Están todos los profesionales y meten información ahí y yo me entero. Maravilloso. Bueno, claro. de eso se trata. Justamente de eso se trata. Andrea, qué placer tenerte. Qué lindo. Yo estoy totalmente relajada por más que el internet se me fue a la miércoles. Pero bueno. Andrea, la verdad tenerte acá con un placer, gracias por sumarte a estas jornadas de vivo que hoy arrancamos, y sobre todo gracias por esa nota maravillosa que presentaste, que gracias a eso hoy por hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su ley y el 28 de julio se va a poder iluminar de naranja sin tanta complicación como años anteriores. Y que se empieza a hablar más de TDAH en los colegios. El himno de la Badi, ya no es la carta, es el himno de la Badi entre nosotros. Es extraordinaria esta nota. Gracias. La atesoramos. Bueno, Andrea, te liberamos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por todo. Nos estamos viendo. Un placer. Gracias a vos. Gracias a vos, porque encima estás recontra ocupada, así que gracias por darnos este tiempo. Por favor, estoy dispuesta cuando necesiten. Dale, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.